Bien, nosotros normalmente ponemos el tiempo de la dirección de correo electrónico donde pueden enviar las preguntas. Si ustedes tienen alguna pregunta que a ustedes se le ocurra en el momento que estamos impartiendo las clases o después de la clase, si no gusta acercarse para eso, puede escribirnos. Me ha sorprendido la poca cantidad de personas que ha escrito, y creo que han sido casi siempre de fuera del país. me ha llamado la atención. Ahora quiero decir algo al respecto de esto de participación, y es en la multitud del Consejo de Pastores se evidencia una bendición, y es que no permea la personalidad de un pastor en el resto de la congregación. Yo siempre le digo a los hermanos que si toda la iglesia fuera como tú, ¿cómo fuera la iglesia? Porque todos tenemos nuestras peculiaridades y nuestras preferencias, y marcaríamos la iglesia de una forma, y así los pastores. En ese sentido, si me dejan a mí con este salón dando clases, no me gustaría ningún tipo de interacción, es para mí muy incómodo. Sin embargo, mis pastores, que también están conscientes de que este salón no es bueno para interacción, quisieran que hubiera algo de participación o doble vía, no en el sentido de que ustedes empiecen a hacer preguntas, sino en el sentido de quizás que yo le haga preguntas a ustedes y así se muevan a participar en una que otra cosa. Pues trataremos de ir incluyendo algo de eso. Pero tengo que hacer ajustes mentales para lograrlo. A medida que voy dando la clase, aún en la preparación, he tenido algunas ideas como ahora mismo ustedes van a poder observar. Y en ese sentido, lo primero que quiero hacer es hacer la pregunta: ¿qué tanto tú sabes de Segunda a los Corintios? Que de paso, el nombre del libro no es Segunda de Corintios, porque los corintios no escribieron esa carta. La escribió Pablo. Por eso es Segunda a los Corintios. No es que los corintios no le escribieran a Pablo, porque ellos pudieron haberle escrito. Sabemos que recibió reportes hablados a través de personas, y pudo haber interacción de cartas también que ellos enviaran. Pero el nombre de estas epístolas es a los corintios, a los romanos, a los gálatas. Eso simplemente para que nos acostumbremos a esto del nombre. Algunas personas por eso simplemente dicen Segunda Corintios. No tienen que decir si A o si D o qué. Pero ¿qué tanto sabe de Segunda a los Corintios? Y lo que yo voy a pasar es que en la pantalla aparecerán 2 versículos sin referencia bíblica. Y ustedes van a tener que identificar cuál de los textos es de Segunda a los Corintios. O sea que ustedes van a leerlo, y si lo identifican, el de arriba, el de abajo, o si quieren hacer tipo César, y pueden mostrarme si lo identifican o no. Así que pasemos al primero, a la primera de estas imágenes. ¿Cómo es? Para arriba, ojo, muy bien, qué bien, lo identificaron. Ahora, yo le dije a la persona que me hiciera que no le pusiera nada de la referencia, pero le puso el versículo, el número del versículo. Yo lo hubiera querido sin nada, para que ver si realmente se lo saben, pero es una idea, porque le están poniendo el número de la casa. Pero bien. La siguiente, ahí está la respuesta. Pueden echar para atrás otra vez para que vean la respuesta simplemente. Una es Segunda a los Corintios 5:17. Lo otro fue el texto de esta mañana. Era para ver si se estaban prestando atención. La siguiente. Vayan levantando la mano para yo ver. Veo manos para arriba, veo manos para abajo. Interesante. A lo mejor está poniendo la mano para arriba porque ahí está el versículo que más le gusta y no necesariamente sabe si es Segunda a los Corintios o no. ¿Sí? Que sujeta muy adelante.
Y entonces daña el asunto. Pero fíjate, con todo y eso, algunos lo hacen diferente. O sea, es interesante. O sea, vamos a ver la respuesta. O sea, fíjense, el de arriba, una vez más, porque el de abajo es Filipenses 1:21. Quizás es tu texto favorito, pero no es eso. Siguiente. Suel cruzó las manos para que no lo vean. Ahí veo, empiezan a ver algunos para arriba. Aparecen algunos haciendo así o así. Los dos textos son de 2 Corintios. Eso se llama un gancho. Era a propósito para ver si ustedes estaban en la cosa. Los dos son de 2 Corintios y del capítulo 2 bien cerca el uno del otro. Siguiente. ¿Ustedes se dieron cuenta? Bien, respuesta. Ninguno de los dos. Muy bien, excelente. Ok, uno es Colosenses 3:16 y el otro es Filipenses 4:6. Eso está muy bien. Excelente. Siguiente, por favor. Ok, empiezan a ver algunas manos ya. Hay pocas para arriba, pero casi todos tienen correcto, es para abajo. Es el segundo, el de abajo es el versículo correcto. Respuesta. 2 Corintios 4:7. Muy bien, siguiente. Interesante, yo estoy disfrutando muchísimo ver la respuesta, porque aquí algunos están diciendo como si fueran los dos, otros el de abajo, ok. Respuesta, observen que los dos son de Corintios, lo que pasa es que el de arriba es de primera los Corintios. O sea, a lo mejor les suena familiar, lo leen, carnales, sí yo recuerdo haber leído eso en Corintios, pero no en segunda, eso es en primera. Bien, siguientes. Pocas manos se están levantando, ahora cogieron miedo. Ahora cogieron miedo. Los dos son de 2 Corintios. Tienen una misma temática, si pueden observar cuáles son los textos, pero son textos, traté de escoger textos conocidos de 2 Corintios, cosas de esos versículos que aún uno se aprende, por fe andamos, no por vista, y poder así probarlo. Siguiente. Son dos versículos que hablan de juicio, ¿no? Pero ¿cuál es de 2 Corintios? El de arriba, muy bien. 2 Corintios 5:10, el otro era Apocalipsis, leísimo. Siguiente. Algunos dicen que el de arriba, otro que el de abajo, otro que los dos. Entonces, que, si no, yo les recomiendo que oigan el sermón del domingo pasado. Si usted no estaba claro, les recomiendo que escuchen el sermón del domingo, porque fue acerca de eso el sermón. Los dos están en 2 Corintios. Recuerdan que el sermón estaba basado tanto en una parte en el capítulo 8 como en una parte del capítulo 9, y ahí tienen una muestra de cada uno. Vamos a ver de qué tratan esos dos capítulos. Siguiente, creo que quedan uno o dos más de eso, ¿no? El de abajo, muy bien. ¿Y de dónde es el de arriba? De primera los Corintios, muy bien. ¿Queda alguno más de esto?
No, ya, pues aquí una manera de usted comprobar si sabe un poco de 2 Corintios. Y si sabe, a veces el problema es pues, saber ubicar lo que usted sabe de lo que ha oído. Y a veces es crucial, hermano. Hay momentos que uno no tiene una Biblia a la mano y uno saber dónde se encuentra, en qué libro es, en qué calle, en qué capítulo y en qué casa, en qué número de versículo es que de lo que estamos hablando. Bien, a manera de introducción, hermanos, cuando nos acercamos a los Corintios, es como si nosotros nos estuviéramos acercando a una conversación que ya está animada y avanzada. Y uno no sabe del todo de qué está hablando. Uno no llega y empieza a hablar como si uno supiera de qué se está hablando. Leer 2 Corintios es algo así. Y en esas conversaciones uno se acerca, uno escucha, quizás pregunta, y entonces uno participa de la conversación, porque hasta el momento uno no sabe de qué se está hablando. Y 2 Corintios es algo así, porque algo que nosotros no sabemos sucedió entre la primera y la segunda carta. Entre 1 Corintios y 2 Corintios. Y nosotros vemos a Pablo tratar con cosas que nos dejan con interrogantes. Nosotros estamos escuchando un interlocutor sin saber qué fue lo que estaba pasando del otro lado. Y uno puede deducir. Por eso vamos a los libros y leemos comentaristas y no necesariamente se ponen de acuerdo acerca de lo que exactamente con lo que Pablo está lidiando con algunas de las declaraciones que aparecen en 2 Corintios. Porque estamos leyendo una correspondencia ajena. Y estamos leyendo una correspondencia en un ambiente histórico particular. Y a veces de los datos de qué ocurrió entre uno y otro nosotros no sabemos. Pero podemos llegar a ciertas deducciones. De hecho, nosotros no vemos en la segunda carta casi prácticamente nada de lo que Pablo trató en la primera carta. Y llama la atención. Eso obviamente nos dice que esta carta hace un aporte significativo al Nuevo Testamento, pero nos hace percibir esa diferencia entre las dos cartas. Fue Gordon Fee que al escribir sobre esto dice, él reconoce que no es un libro fácil de entender, precisamente por esa razón. Pero nos ofrece informaciones interesantes como datos peculiares del ministerio del apóstol Pablo que solamente conocemos por 2 Corintios. Uno lee el capítulo 4 y cuánto uno puede conocer allí de Pablo y de su vida y de su perspectiva o de sus experiencias en el capítulo 12. También tenemos el tema de la colecta para los hermanos de Jerusalén, de lo que no tendríamos esa información aparte de este libro. Otra cosa que el libro presenta es el currículum vitae del apóstol Pablo. Y lo hace en 3 partes, como yo les voy a mostrar más adelante en el transcurso de la clase. Es como si él pusiera todo su pedigrí, toda su información acerca de lo que él ha vivido, sus experiencias, de una manera impactante, porque él precisamente estaba tratando de defender su ministerio. La narración de la visión celestial que él tiene, cuando él dice, conozco a alguien en Cristo que subió al tercer cielo, sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, hablando de él mismo. Y es una experiencia muy particular. Y acerca del aguijón de la carne en el mismo capítulo, cómo Dios le da un aguijón en la carne para que no se enorgullezca. Le da la experiencia privilegiada, pero también le da un aguijón en la carne. Pues 2 Corintios nos ofrece ese tipo de información. Obviamente del autor tenemos información de que es el apóstol Pablo. El primer versículo lo dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Fue escrito por Pablo desde Macedonia, después de él escuchar el reporte de Tito, su colaborador. Es una carta con una nota muchísimo más personal que primera a los Corintios. Pablo tenía una relación
muy estrecha, una relación de amor con esta iglesia. Eran como sus hijos. Pero en un sentido, fueron hijos que le causaron mucho dolor de cabeza. Y lo vemos tanto por lo que él escribe en 1 Corintios, como por lo que encontramos aquí en 2 Corintios. Y gran parte de la información que él nos brinda en el libro va a ser la respuesta de Pablo a lo que los detractores de él o de su ministerio estaban diciendo. Y él escribe para responder a a estos señalamientos, para cuidar y proteger a la congregación y su ministerio. De manera que es como una especie de carta de defensa, una apología de su propio ministerio. Y en ese sentido, hermanos, hay ataques que el pueblo de Dios recibe, hay ataques que los siervos de Dios, los pastores, reciben. Y muchas veces decidimos no responder, no hacer nada al respecto y dejamos que las personas digan comentarios aquí y allá. Pero hay momentos cuando por amor a Cristo mismo, por amor a su iglesia, hay que dar respuesta. Y el apóstol Pablo lo hace en esta ocasión. La fecha en que escribe la podemos decir que es el 55-56 después de Cristo. Pablo posiblemente escribe primero a los Corintios mientras se encontraba a la mitad de su tercer viaje misionero. Y segunda a los Corintios pudo haber sido escrita quizás hasta un año después de escribir primero a los Corintios. En cuanto a destinatario, es obvio que está escribiendo a los Corintios, pero es interesante notar que hay más de 2 cartas que Pablo escribió a los Corintios. O sea que tenemos cartas inspiradas por el Espíritu Santo y cartas que no fueron inspiradas por el Espíritu Santo, escritas también por el apóstol Pablo, y que mencionan los libros inspirados. O sea que ese es el mismo destinatario, pero no necesariamente son escritos inspirados. Y en ese sentido, como una especie de breve recuento, para poder entender, segundo a los Corintios, los hechos fueron más o menos así. En primer lugar, Pablo funda la iglesia en Corinto durante su... ¿Tienen esa información por casualidad ahí? No tiene más de ahí, ok. Pablo funda la iglesia en Corinto durante su raya misionero. ¿Qué viaje misionero era el que Pablo estaba haciendo cuando él funda la iglesia de Corinto? El segundo viaje misionero, así mismo, durante su segundo viaje misionero. Recuerden que en su primer viaje misionero, si lo recuerdan, se limitó a Asia Menor, pero fue ya cuando el segundo viaje misionero que cruza Europa, y es ahí cuando él va a Corinto, y eso lo tenemos en Hechos 18, si quiere leer el recuento de la fundación de esta iglesia. En segundo lugar, Pablo recibe un reporte acerca de cómo estaban las cosas en la iglesia. Él dice en 1 Corintios 1:11, he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. O sea, él recibe un reporte inquietante acerca de cómo estaban las cosas en la iglesia de los Corintios. En tercer lugar, Pablo entonces escribe primera a los Corintios para lidiar con esos asuntos mientras él se encontraba haciendo su tercer viaje misionero. O sea, en el segundo viaje misionero funda la iglesia, pero escribe primero a los Corintios durante su tercer viaje misionero. Y al final de la carta, él habla de enviarles a Timoteo en a los Corintios 16, versículos 10 y 11. Dice, yo los voy a enviar a Timoteo, y aún les dice cómo debían de recibirle a él. En cuarto lugar, la visita de Timoteo aparentemente se realizó y regresó con noticias no muy buenas y que hablaban de cierta oposición contra Pablo, críticas a Pablo. De manera que podemos ver que había un ambiente de tensión. Y Pablo expresa, uno puede percibir en algunas de las cosas que él escribe, lo difícil que era para él. Imagínense, el tiempo pasaba, no era de que les voy a escribir un email. No, él tenía que esperar que alguien fuera,
les ayudara, les trajera un reporte, él escribir una carta, las cosas eran muy diferentes. Y él manifiesta cómo su alma se angustiaba a veces al oír las cosas que estaban pasando en las iglesias. Una de las cosas de las que él dice de su ministerio es: sobre mí se agolpan las iglesias y las cosas que pasan en las iglesias. Era un hombre de Dios, bien preocupado por ellos. Entonces, en quinto lugar, Pablo entonces les hace una segunda visita, o lo que él llama una visita triste, una visita dolorosa, segunda a los Corintios 2:1. Y podemos ahí comparar con los Corintios 12, 14 y 13, 1 al 2. Esa visita intermedia tuvo lugar entre su marcha de Corinto, cuando sale después de los 18 meses que estuvo en esa ciudad, según Hechos 18, y los 3 meses de permanencia allí antes de él viajar a Jerusalén en Hechos capítulo 20. O sea, una visita intermedia. Aparentemente fue una visita de confrontación, y algunos sugieren que la persona que él exhorta en el capítulo 2, versículo 7, que ellos lo perdonen, fue una persona que lo confrontó durante esa visita. O sea que no necesariamente relacionemos la persona disciplinada en 1 Corintios 5 con esta persona que él dice que lo perdonen y le reciban, porque puede ser una persona distinta. Y es lo que se ha sugerido en algunos de los que estudian la vida del apóstol Pablo. En sexto lugar, Pablo entonces les escribe una segunda carta, no inspirada, a la que él hace referencia en el capítulo 2, versículos 3 y 4, y en el capítulo 7, versículos 8 al 12. Permítanme leerles lo que él dice en el capítulo 7, versículos 8 al 12, acerca de esto. Él dice: porque si bien os causé tristeza con mi carta, no me pesa. Aun cuando me pesó, pues veo que esa carta os causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrierais pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque mirad, qué solicitud ha producido en vosotros esto, esta tristeza piadosa, qué vindicación de vosotros mismos, qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal. En todo habéis demostrado ser inocentes en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que ofendió, ni por causa del ofendido, sino para vuestra solicitud por nosotros, sino para que vuestra solicitud por nosotros se manifestara a vosotros delante de Dios. Pero él hace referencia a esa carta, o sea, él tiene que lidiar con esta situación y poder hablar con ellos. Y fue una carta aparentemente de cierto carácter, y ellos son movidos al arrepentimiento. La carta tiene el resultado deseado por el apóstol Pablo, pero él la manda, pero él no sabe qué pasó. Y ahí es donde está esa incertidumbre. ¿Cómo habrán recibido la carta? ¿Cómo están los hermanos? ¿Qué está pasando? Y ahí es donde tenemos el séptimo punto en este sentido, o subencabezado. Pablo tiene un encuentro con Tito. Recuerden que el primero había enviado a Timoteo. Ahora habla de Tito, quien le da noticias de la situación en Corinto. Pablo lo envía a Tito. Tito, ve y chequea qué es lo que está pasando ahí. Y de hecho, en un momento dado, él refleja en la carta: óyeme, los dos quedamos a encontrarnos en Troas y no me pude ver con él. Dice, eso lo llenó de inquietud. Dice, porque yo quería saber, que me contara. Dame un reporte de qué es lo que está pasando en Corinto. Pero la iglesia había actuado y el hermano se había arrepentido. Ellos habían hecho lo que tenían que hacer, y el hermano se había arrepentido, y aparentemente era una situación de envergadura relacionada con el apóstol Pablo. Y es aquí donde llegamos al octavo encabezado, subencabezado de esa historia,
ese relato de cómo fueron pasando las cosas, y es que Pablo les escribe segunda a los Corintios. Otra carta, pero en este caso una carta inspirada por el Espíritu Santo. Tenemos dos de estas cartas en el canon de las Escrituras, primera y segunda a los Corintios. Ahora bien, ustedes podrán observar al leer segunda a los Corintios una diferencia entre la primera parte de la carta y la segunda parte de la carta. En la primera parte de la carta, él habla normalmente de todos vosotros, vosotros. En la segunda parte de la carta, él dice, algunos de ustedes, algunos dicen, de manera que él aparentemente está lidiando con inquietudes acerca de su ministerio que había en sentido general. Y en la segunda parte, él está lidiando con inquietudes con algunos falsos apóstoles que habían tenido influencia en un segmento de la iglesia, no en toda la iglesia. Por eso él habla con una tónica en la primera parte y una tónica un poco distinta en la segunda parte, como les voy a mencionar en un instante. De manera que si es a juzgar por el tono de la carta, dividiríamos la epístola en dos partes. Los capítulos del 1 al 9 y los capítulos del 10 al 13. Pero algo sobre eso de división y estructura en un momento. Pero digamos algo del propósito. El propósito de segunda a los Corintios. ¿Para qué Pablo escribe esta epístola? Bueno, el propósito principal por el que Pablo escribió esta carta es hacer una defensa de su ministerio y de su apostolado. Esa es la razón principal. Ahora, hay propósitos secundarios, como el propósito de que perdonen al hermano que había sido disciplinado, o el propósito de mover a los corintios a generosidad para ayudar a los creyentes de la iglesia de Jerusalén. O sea que él tiene un propósito general y varios propósitos particulares. Pero el propósito principal es Pablo hacer una defensa de su ministerio y de su apostolado. Es por eso que uno puede percibir como de esas cosas que uno a veces tiene que decir con vergüenza de uno mismo. Pablo escribe cosas que él hubiera preferido no tener que haberlas dicho, pero había que decirlas. Estructura, entonces, ¿cómo consideramos el contenido de esta carta? Bueno, Pablo nos acostumbra a tener un contenido muy lógico en sus epístolas. ¿Qué cartas le vienen a la mente cuando ustedes piensan en Pablo escribiendo con contenido lógico? Romanos. Romanos es evidentemente, tiene un razonamiento lógico muy cercano, estrecho, de una cosa a la otra, va pasando, desarrollando un tema, es evidente. ¿Qué otro libro? ¿De quién? No, pero que haya sido por Pablo, Gloria, por favor. Lo que pasa es que hay debate de quién escribió Hebreos y algunos todavía insisten en que fue Pablo, pero nada, ni modo. Efesios, muy bien, Efesios tiene un contenido lógico, así que ¿cuál otro? Gálatas, muy bien, son ejemplos. Colosenses, Pablo nos acostumbra, ¿no?, a llevar ese orden lógico. Con segunda a los Corintios no es así. Con segunda a los Corintios no es así. Vemos a un Pablo más emocional escribiendo. Charles Hodge, el teólogo, escribió un comentario acerca de las epístolas a los Corintios y él dijo: más que cualquier otra de las epístolas de Pablo, segunda a los Corintios lleva la impronta de los fuertes sentimientos bajo la influencia de lo que fue escrito. O sea, es un contenido muy emotivo. Y otro autor dice: primero a los Corintios tiene una línea clara de argumentación de principio a fin, pero segunda a los Corintios se lee más como una antología del consejo de Pablo sobre diferentes temas. O sea que no podemos esperar esa línea de argumentación en esta epístola, es algo más personal. La división que casi todos los estudiosos del libro hacen es una división en tres partes. La primera parte normalmente la dividen de los capítulos del 1 al 7
donde Pablo explica su ministerio o defiende su ministerio en sentido general. Luego la segunda parte, los capítulos 8 y 9, que fueron los que estudiamos, recuerdan la semana pasada que el pastor Suárez predicó de eso, sobre las ofrendas. Él hace allí ese llamado a la generosidad de parte de los corintios para aportar con los hermanos en Jerusalén. Y la tercera parte, los capítulos del 10 al 13, donde Pablo defiende su apostolado. Es esa sección del 10 al 13 la que decimos que cambia el tono con el que Pablo escribe. La ternura con la que y la emoción con la que nos dice todas las cosas hasta el capítulo 9 es una, pero el capítulo 10 es otra, y lo diremos cuando lleguemos al capítulo 10. Pero en primer lugar, Pablo explica su ministerio. Pablo nos deja ver transparentemente aspectos de sus motivaciones por las cuales él hace ministerio. Él estaba siendo seriamente cuestionado y él da respuesta a algunas de esas inquietudes. Él había planificado visitar a Corinto al ir a Macedonia, pero él se vio imposibilitado de hacerlo y él recibió críticas. Este es el hombre que dice que promete que viene y no viene. Yo cuando vaya y a Macedonia pasaré por allá y al regreso también. Y no pudo ir. Y los hermanos empezaron a criticarlo. Dice 2 Corintios 1:15, y con esta confianza me propuse ir primero a vosotros para que 2 veces recibierais bendición. Es decir, quería visitaros de paso a Macedonia y de Macedonia ir de nuevo a vosotros y ser encaminado por vosotros en mi viaje a Judea. Por tanto, cuando me propuse esto, ¿acaso obré precipitadamente? Ya uno empieza a percibir, él está respondiendo a inquietudes. O lo que me propongo, me lo propongo conforme a la carne, para que en mí haya al mismo tiempo el sí, sí y el no, no. Pablo dice una cosa, pero hace otra. Pero como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Pablo está defendiendo su palabra, está diciendo, no, yo soy un hombre de palabra. Había razones por las cuales yo no pude hacer ese viaje. Y lo que él dice es, en parte era para vuestro propio beneficio. La razón por la que cambió los planes era para no añadir más dolor a la situación que había. Ya había una situación de tirantez y él consideró que ese no era el momento para él hacer ese viaje y aparecerse allí. Dice en el versículo 23 del capítulo 1, yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he vuelto a Corinto. Es por el bien vuestro. Y en el capítulo 2, versículos 1 y 2, pero en mí mismo decidí esto, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os causo tristeza, ¿quién será el que me alegre sino aquel a quien entristecí? Y Pablo aprovecha esos cuestionamientos que habían sobre su carácter, su persona y su ministerio para aclarar las cosas. Porque Satanás estaba tratando de hacer daño a la iglesia. Él dice en el versículo 11, no ignoramos sus maquinaciones, no ignoramos sus ardides. Pablo estaba consciente de que no era un asunto de críticos que habían en la iglesia. Pablo estaba consciente de que había un enemigo detrás de esas críticas. Y a veces tenemos que recordar esto cuando las dificultades se levantan y ver que hay un ser mañoso que quiere hacernos daño. Pero Pablo defiende sus motivaciones. Hermanos, la razón por la que yo hago las cosas son motivaciones sinceras, limpias, puras, de buena conciencia. Dice el versículo 17, pues no somos como muchos, del capítulo 2, no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Yo no estoy tratando de simplemente ganar con falsedades la buena opinión de ustedes. Yo tengo un ministerio veraz delante de Dios. Y parece que la iglesia había empezado a solicitar de Pablo recomendación o a cualquiera que llegara, cartas de recomendación. Eso no es malo en sí mismo en algunos aspectos, pero a Pablo, el que fundó la iglesia. Un momento, ¿qué es lo que está pasando aquí?
Dice en el capítulo 3, versículo 1, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso necesitamos como algunos cartas de recomendación para vosotros o de parte de vosotros? Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. ¿Ustedes quieren tener una carta de recomendación? ¿Son ustedes mismos? ¡Qué barbaridad! A Pablo pidiéndole cartas de recomendación. Pero Pablo no quería hacer ostentación de autoridad. Él aclara que aunque él no tenía ninguna suficiencia en sí mismo, él dice, Dios nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto. Esa suficiencia viene de Dios. Y esa conciencia en un ministro es vital. El saber por qué yo hago lo que hago. Dice, por tanto, capítulo 4, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia. ¿Recuerdan lo que hablábamos la semana pasada en 1 Timoteo? Puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos, sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Eso es un pasaje hermoso de la conciencia de Pablo, de por qué él está ministrando. Ustedes saben por qué yo lo hago, por qué yo estoy haciendo todo esto. Yo no estoy tratando de ocultar motivaciones y teniendo propósitos escondidos que las personas no sepan. No, yo estoy ministrando en el nombre de Dios. Yo no estoy adulterando la palabra para acomodarme a que le guste a la gente. Él tenía un mensaje que le había sido encomendado y era el evangelio de Jesucristo. Y él lo predicaba con fidelidad. Y nos recomendamos a la conciencia de todo hombre, él podía decir. Un hombre con una limpia conciencia. Pablo les dice, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, en capítulo 5 del capítulo 4, sino a Cristo Jesús. Pablo les dice, nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Saben para qué? Para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros somos vasijas de barro, eso es lo que somos. Y les dice además que Él ha estado dispuesto a sufrir y a padecer por el nombre de Cristo, por amor a ellos. De manera que, wow. Y es en este contexto que Pablo nos da el primer CV, el primer currículum vitae. En el capítulo 4, versículo 8. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en vosotros la vida. En otras palabras, Pablo está diciendo, en resumen, yo estoy dispuesto a morir por ustedes. Yo estoy dispuesto a sufrir por ustedes. Yo estoy dispuesto a ser criticado, perseguido, por amor a vuestras almas y por amor a Jesucristo. Wow. ¿Y ustedes quieren cartas de recomendación? ¿Y ustedes quieren cartas de recomendación? Dice, todo esto por amor a vosotros. Versículo 15 del capítulo 4. Y en ese contexto él hace esa comparación magistral de lo temporal y eterno con los versículos que yo les puse en el ejercicio inicial. Esos versículos 16 al 18 son hermosos. Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Qué hermoso. Pablo está diciendo, ¿saben por qué yo hago ministerio? Porque yo no estoy viviendo para este tiempo. Yo no estoy viviendo para el aquí y el ahora.
yo estoy viviendo para la eternidad. Y lo que yo sufro aquí, dice, esta leve y pasajera aflicción, tribulación. Pero pongan en el leve y pasajero todas las cosas que él en su currículum vitae pone. Y vamos a seguir viendo más de eso. Pero él dice, yo tengo una esperanza de gloria. Hermanos, pongamos la esperanza de lo que nosotros creemos por delante siempre. Sea eso algo que nos mueva, hermanos, a pasar aún las vicisitudes que tengamos que pasar por amor a Cristo. Vivimos en días donde se adora la comodidad. Vivimos en días en donde lo que la persona quiere evitar a toda costa es cualquier cosa que cause dolor. Y lo que vemos en las Escrituras es que precisamente Dios usa muchas veces estas cosas para acercarnos a Él, para mostrar su poder, para usarnos en medio de nuestra generación. ¿Quién puede leer la biografía de Juan Calvino o de Spurgeon sin ver cómo Dios trajo aflicciones a sus vidas para usarles como les usó? No nos dejemos engañar del espejismo que el diablo quiere mostrar en su publicidad. No, la vida cristiana conlleva hacer este tipo de comparación muchas veces para mantenernos enfocados. Lo eterno, lo temporal. Esto es pasajero, aquello es para siempre. Mantenernos en esa comparación. Y Pablo les dice, yo no soy un asalariado. Yo estoy dispuesto al sacrificio por amor a Cristo y a sus ovejas. De hecho, él les dice, yo hubiera podido pedirle a ustedes que me den salario para yo sostenerme. Yo no quise. A propósito, no quise hacerlo con ustedes. Porque fíjense el lío que se armó. Y eso era sin él estar recibiendo un centavo de ellos. Como imagínense si él hubiera querido cobrar. Dice, yo tenía derecho, pero no lo hice. No lo quise hacer. Está el texto de Juan 10, 12 y 13, cuando Cristo habla del asalariado, ¿recuerdan? Dice que el asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Pablo no era un asalariado, porque a Pablo le importaban las ovejas. Y en ese contexto, él nos comparte esa perspectiva celestial del capítulo 5, con la que él se mantenía enfocado. Yo no voy a leerlo, pero les exhorto de todo corazón a leer el capítulo 5, los primeros 10 versículos. ¿Qué pasaje? ¿Qué pasaje? Nosotros lo que vivimos es un tabernáculo que se desvanece. Este cuerpo deja de ser. Y como Pablo se mantenía enfocado en esa esperanza eterna. Nosotros no andamos por vista, andamos por la fe. Y no lo cantemos solamente cuando lo cantamos con el himno. Vivamos esa realidad, hermanos. Y una vez más Pablo habla de su ministerio y sus motivaciones. Él le dice, mi deseo es agradar al Señor, versículo 9 del capítulo 5. Yo lo que quiero es agradar a Dios. Él le dice, yo lo hago por causa del temor, por el temor del Señor. Yo lo hago porque yo temo a Dios. Él tiene una vida que respalda lo que él dice, mientras otros vivían por las apariencias, versículo 12. O lo que le dice en el capítulo 6, versículo 3. Dice, no dando nosotros en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado. Dice, miren mi vida, examinen mi vida. También le dice, ¿qué me motiva? El amor de Cristo nos apremia. Segundo a los Corintios 5:14. El amor de Cristo es lo que me impulsa a pasar lo que haya que pasar en el ministerio. Y en mi ministerio está marcado por un servicio desinteresado, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y es un embajador de Cristo para proclamar la reconciliación. Él aprecia el haber sido reconciliado con Dios. Y ahora ve como un privilegio el poder proclamar el evangelio de la reconciliación. Y por eso ahora que somos embajadores para decir a las personas, reconciliados con Dios. Y aquí nos trae el segundo CV o el segundo currículum vitae.
En el capítulo 6, los versículos 4 al 10, nos da su currículum nuevamente. O sea, mientras nosotros ponemos, y yo estudié tal cosa, y yo trabajé en tal sitio, Pablo dice, sino que en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios, en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, en paciencia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, por arma de justicia para la derecha y para la izquierda, en honra y en deshonra, en mala fama y en buena fama. Dice, hemos pasado de todo, como impostores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, y aquí vivimos. Recuerden que en momentos Pablo ha llegado a decir, nosotros perdimos hasta la esperanza de vivir. Como castigados, pero no condenados a muerte. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. ¿Qué currículum? ¿Qué podemos poner nosotros si nos ponemos a escribir? ¿Qué numeramos? ¿Con qué cosas queremos impresionar al que está ahí delante? Vean lo que pone Pablo. Vean lo que Pablo pone. ¡Qué impacto! Pero pasemos al segundo encabezado del libro, la segunda parte, que es la parte, la voy a pasar bien brevemente, porque lo estudiamos el domingo pasado. Que es que Pablo solicita una ofrenda generosa para la iglesia en Jerusalén, los capítulos 8 y 9. Para aliviar las necesidades de los hermanos en Jerusalén, Él pide la ayuda a los hermanos, y no lo ve simplemente como tener compasión de los hermanos, como en nosotros poder mostrar amor por las personas. No, el hecho de esa ofrenda era que esta ofrenda estaba llegando también de parte de los gentiles. De manera que, recuerden que cómo el evangelio sale, ¿no? Recuerden que el evangelio llega a Antioquía y de Antioquía se disemina, va hacia los gentiles. Y es como si Dios estuviera enviando de regreso cosas de los gentiles ahora a los hermanos de Jerusalén. ¡Qué hermoso! Pero mostrando también cómo la pared de separación había quedado rota para siempre. Y ahora los hermanos gentiles estaban mostrando su amor a los hermanos judíos, a los cristianos judíos. En resumen, el compartir de lo nuestro es una expresión de la gracia de Dios. Eso es lo que lo dice en los capítulos 8, versículos 1 al 7. El compartir de lo nuestro es seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Él, siendo rico, se hizo pobre. Es una razón para ser generosos. Versículos 8 y 9 del capítulo 8. El compartir de lo nuestro es proporcional, dice el texto. No es un asunto de cantidad, sino de proporción. Y eso se nos fue explicado claramente. Contribuye a la igualdad. El compartir de lo nuestro contribuye a la igualdad. Y esto me gustaría leerlo en el capítulo 8, versículo 13. Oigan qué interesante, dice, esto no es para holgura de otros y para aflicción vuestra, sino para que haya igualdad. O sea, no es de que despójense para que aquellos tengan mucho, ¿no? No, dice, en el momento actual, vuestra abundancia suple la necesidad de ellos, para que también la abundancia de ellos supla vuestra necesidad, de modo que haya igualdad. Ahora, lo que tú haces en ayudar a otro, puede ser que el asunto se vuelva hacia tu favor después, en otra ocasión. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo demasiado, y el que recogió poco no tuvo escasez. ¡Qué interesante! Dios quiere mostrar que hay un aspecto de igualdad en el asunto. No es comunismo, amados hermanos. Simplemente tratando de traer que haya alivio en medio de las necesidades. Pablo también enseña que debe ser algo hecho bajo supervisión, capítulo 8, versículos 16 al 24. Dios ha colocado a líderes como administradores. Y los versículos 19 y 20 habla claramente Pablo de que ellos eran administradores puestos por Dios. Ellos tenían una responsabilidad de administrar lo que otros estaban poniendo en sus manos.
Y algunos estaban criticando a Pablo por estar manejando el dinero. Sexto, es estimulado como una especie de competencia amistosa. En el capítulo 9, versículos 1 al 5, esa fue la parte que el pastor Suárez nos expuso. Séptimo, contribuye a la obtención de una cosecha espiritual. Capítulo 9, versículos 6 al 11. Y finalmente resulta en acciones de gracias en capítulo 9, versículos 11 al 15. La gente recibe el beneficio y le da gloria a Dios. Dice, sigamos dando para que sigan dando gracias a Dios. Así que si necesitan repasar los versículos, escuchen el sermón de la semana pasada. Y llegamos a la tercera parte, que es cuando ya Pablo defiende su apostolado, los capítulos 10 al 13. A partir del capítulo 10 nos encontramos con un cambio de tono muy abrupto, como yo les decía. Y es tanto así que algunos han llegado a sugerir que fueron dos cartas distintas escritas por separado y luego unidas en una sola epístola. Yo no soy de esa postura, de esa opinión, pero la tónica con que Pablo escribe realmente cambia. Es evidente que hay un cambio en lo que él está expresando y el cómo lo expresa. Y creo que la razón es el tema que ahora le ocupa. El caso de cómo su apostolado estaba siendo criticado y la amenaza de algunos judíos que habían llegado a Corinto con una influencia muy mala. Algunos que se consideraban superapóstoles. Dice Fee y Stewart en su libro Cómo leer la Biblia libro por libro: los capítulos 10 al 13 contienen un vigoroso ataque contra sus opositores cristianos judíos, comparable al de Gálatas, entremezclado con indignación, sarcasmo mordaz y dulces súplicas a los corintios para que entren en razón. Dice, es un contenido fuerte. Pablo estaba viajando y es posible que él escribiera la carta no todo de sopetón en un solo lugar. Es posible que él comenzara a escribir y luego esta última parte la escribiera después en otro momento para concluirla. Pero es la misma carta. El hecho es que las cosas estaban mejor con la iglesia. Tito le ha traído un buen reporte en ese sentido relativamente hablando, pero no todo estaba bien. Había cosas que amenazaban la iglesia. Había algunos, ¿recuerdan los algunos que yo les había mencionado? Habían algunos que no tenían buena actitud y que estaban cuestionando la autoridad con que Pablo hacía las cosas, cuestionando las credenciales apostólicas de Pablo. Y por eso le debemos mencionar cosas que él normalmente no dijera, pero estaba obligado a decirlas en ese contexto, como el hecho de que tuvo la visión para el tercer cielo. Nosotros no supiéramos de eso si no hubiera habido este conflicto. No supiéramos de esa experiencia que Pablo tuvo. Pues son como de esos militares que se van a la guerra y regresan y no les gusta contar ni a su familia las cosas que vivieron. Pablo no hubiera contado de eso, pero aquí lo tenemos. En el capítulo 10, versículo 2, Pablo dice que algunos pensaban que él andaba según la carne. Pablo. Y en ese contexto él aclara cuáles eran sus armas. En el capítulo 10, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. No andamos según la carne, no combatimos según la carne. Ustedes están equivocados. Y otra de las cosas que Pablo les dice es que ellos estaban viendo las cosas según las apariencias externas, les dice en el versículo 7. Y en ese sentido, él llegó a ser acusado de ser una cosa cuando él escribía y otra cuando estaba presente. Pero está muy bueno escribir así, pero cuando tú estás presente otra cosa. Como ven y dínosla en la cara. Y dice él en el versículo 10, porque ellos dicen, las cartas son severas y duras, pero la presencia física es poco impresionante. Y la manera de hablar menospreciable.
Esto tenga en cuenta tal persona, que lo que somos en palabra por carta, estando ausentes, lo somos también en hechos, estando presentes. Es como si dijeron, espérate que yo voy para allá. Pablo no quisiera tener que hacer comparaciones, pero las condiciones lo ameritaban. De fuera estaban llegando esas personas con malas influencias, indisponiendo a los hermanos de la iglesia. No nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, versículo 12. Pero ellos, midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos, carecen de entendimiento. Mas nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino dentro de la medida de la esfera que Dios nos señaló como límite para llegar también hasta vosotros. Dice, ellos se comparan consigo mismos. Nosotros no estamos hablando de nosotros mismos más de lo que teníamos que decir. Esto es lo que yo soy en Cristo. Y luego usa expresiones como, pues no nos excedemos a nosotros mismos, como si no os hubiéramos alcanzado, ya que nosotros fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Entonces ustedes me están criticando como si yo fuera nada. ¿Cómo fue que llegó el Evangelio a Corinto? Explíquenme. Y dice aún en el versículo 15, no gloriándonos desmedidamente. No gloriándonos desmedidamente. Pablo les dice, trabajamos en lugares donde nadie había trabajado para no gloriarnos del trabajo de otro, que era lo que los acusadores estaban haciendo. El que se alaba a sí mismo no es aprobado por Dios. Yo tengo la obra que he hecho aquí, que es la que dice quién yo soy. Y en el capítulo 11 Pablo les recuerda que él fue como un ministro que los desposó a ellos con Cristo. Yo fui que los casé a ustedes con Cristo. Pero algo estaba pasando ahora. Algo estaba afectando la relación que los corintios tenían con el Señor Jesucristo. Y él les dice, me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Dice, hermanos, esto los está afectando. Esto no se trata de los superapóstoles, de Pablo y de ustedes. Esto se trata de Cristo. Versículo 4, porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente que no hemos recibido, o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado, bien lo toleráis, pues yo no me considero inferior en nada a los más eminentes apóstoles. Ahora, oigan, qué contraste con lo que estudiábamos el domingo pasado en la noche. ¿Cómo Pablo se dice, yo no soy digno de servir al Señor? Pero aquí en este contexto él tiene que decirle, yo no soy menos que los demás apóstoles, por lo que estaba ocurriendo. Ese versículo 5, la Nueva Versión Internacional, lo traduce de la siguiente manera. Pero considero que en nada soy inferior a esos superapóstoles. Había un evangelio de la prosperidad en ese momento. Había un carismatismo que estaba afectando la iglesia de los Corintios. Nosotros a veces vemos cosas al ir a los lugares. Recuerdo en Colombia que me enseñaban, estábamos en el aeropuerto, tú ves a esa persona que está ahí. Eso es un predicador de la prosperidad. Estaba rodeado de gente cuidando, limpiando el saco y todo lo demás. Dice, eso estaba pasando con los corintios. Ellos estaban acostumbrados a ver superapóstoles. Eso no es un cualquiera, eso es el superapóstol. Y a Pablo, Pablo no es impresionante. Y cómo él habla, ni me gusta cómo él habla. Esa es la imagen, la quise poner, la imagen que usan en el proyecto Biblia, en el recuadro que hacen del estudio de 2 Corintios. Eran superapóstoles. Y Pablo, que ustedes ven lo que dice ahí arriba, dice Pablo, menospreciando a Pablo. ¿Quién es Pablo?
Y Pablo los denuncia en el versículo 13, dice, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¡Qué denuncia! Eso es lo que son ellos, falsos. Ahora, fíjense, los corintios estaban siendo afectados por ellos. Estaban siendo afectados. Dice el autor Roger Crooks, a lo largo de 2 de Corintios hay una pregunta en el tapete. ¿Cómo podemos reconocer a un verdadero ministro? Bueno, hay dos respuestas completamente diferentes en oferta. Los corintios tenían ideas muy claras acerca de cómo debe ser un ministro. Y todo giraba alrededor de la idea de la imagen. Que para ellos era todo. Los superapóstoles que ellos idolatraban eran lo que un ministro debía ser. Ellos tenían presencia, con su ropa elegante y sonrisas que demostraban confianza. Se expresaban bien, con dominio del lenguaje y una forma de hablar memorable. Tenían carisma y atraían a las personas con su encanto. Tenían muy buenas relaciones, siempre dejando caer como por casualidad los nombres de gente importante con la que habían tenido contacto para buscar consejo de ellos. Sus sermones estaban llenos de historias acerca de experiencias espirituales maravillosas, porque eso es lo que las personas querían escuchar antes que una explicación de las Escrituras. Amados hermanos, igualito que hoy, así mismo. Amados hermanos, tengamos cuidado con perder el apetito por la palabra de Dios, porque ese será el resultado, donde la imagen será lo que más nos va a impactar y no el Dios de la palabra. Y aquí Pablo nos da su tercer currículum vitae. Su tercer currículum vitae está en el capítulo 11, versículos 22 al 33. Hermanos, vamos a leerlo. Y por favor, pongámonos en la piel de Pablo. ¿Son ellos hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. ¿Usted ve la ironía de Pablo? Yo más. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, a menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué. Y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo me preocupe intensamente? Si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. El Dios y Padre del Señor Jesús, el cual es bendito para siempre, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador bajo el rey Aretas vigilaba la ciudad de los damasenos con el fin de prenderme, pero me bajaron en un cesto por una ventana en la muralla y así escapé de sus manos. Salió huyendo. Salí corriendo, me escondieron. Porque el honor y la valentía de enfrentar. Eso no fue lo que hizo Pablo. Pablo está mostrándose como un siervo débil, cuyo poder está únicamente en Dios. Otra cosa a la que acudían los superapóstoles para colocarse por encima de Pablo y menospreciarle eran las experiencias.
Y en el capítulo 12, Pablo procede a contarle de su experiencia viajando al tercer cielo. ¿Ustedes se imaginan? El gloriarse es necesario. ¿Cómo? Pero tú me has enseñado lo contrario, Pablo. Dice, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, cédula tal, la misma de él, que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. De tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo no me gloriaré sino en mis debilidades. Estos hombres estaban viviendo por la imagen, ¿no? Y las apariencias. Y a los corintios les gustaba el asunto. Y le está diciendo, yo me glorío en la debilidad. Yo fui al cielo. Pero esa no es mi gloria. Y él por eso procede a contar lo que hizo Dios con él. Al ponerle esa espina en la carne. Una espina en la carne. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones. En otras palabras, la experiencia que yo tuve no fue chiquita. No fue cualquier cosa lo que yo viví. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, oigan eso, no fue porque te enalteciste, sino para impedir que te enaltecieras, hermano. Hay cosas que vienen a nuestras vidas para que algo no ocurra. No porque ocurrió algo, sino para que otra cosa no ocurra. Una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca. Y cuando levanto cabeza, otra vez. Acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Él no dice, pues de manera que yo muy resignadamente. No, él dice, muy gustosamente. Para que el poder de Cristo more en mí. Me gloriaré en mis debilidades. Los superapóstoles se gloriaban en sus logros. Pablo se gloriaba en sus debilidades. Dice en el versículo 11, me he vuelto insensato. Vosotros me obligasteis a ello. Pues yo debiera haber sido encomiado por vosotros. Yo debiera haber sido encomiado por vosotros. Dice, porque en ningún sentido fui inferior a los más eminentes apóstoles, aunque nada soy. Entre vosotros se operaron las señales de un verdadero apóstol con toda perseverancia por medio de señales, prodigios y milagros. Pues, ¿en qué fuisteis tratados como inferiores a las demás iglesias? Excepto en que yo mismo no fui una carga para vosotros. Perdonadme este agravio. Ahora, hermanos, llamo la atención a esa frase. Yo debiera haber sido encomiado por vosotros. Dice, en lugar de hacer caso a los superapóstoles y ponerse del lado de ellos, algunos de ustedes debieron haberme encomiado por las cosas que yo he hecho por amor a ustedes. ¿Ustedes creen que es fácil tener que decir ese tipo de expresiones? No es fácil. Y en ese sentido aprovecho, amados hermanos, porque nosotros ciertamente como pastores de vuestras almas necesitamos sacrificadamente servir al Señor por amor a vuestras almas y amor al Señor. Pero también créanme, cuando la palabra del Señor dice que las ovejas se sometan para que lo hagan con alegría, porque esto les conviene en el Señor, es porque es un camino de doble vía. Y me encantó cuando estuve en la conferencia de pastores de Trinity las semanas pasadas, cuando en la clase de escuela dominical que estaban dando, estaban estudiando acerca de
los deberes de los miembros en las iglesias y los pastores, y mostraban por la palabra de Dios la gran importancia no solo de que los pastores conozcan a sus ovejas, sino también de que sus ovejas conozcan a sus pastores. Y aún el pastor decía, inviten a sus pastores. Hermano, yo estoy aquí hablando como Pablo, así como loco. Es una manera de que nos conozcamos mejor. ¿Cuándo fue la última vez que tú invitaste a los pastores? No, pero los pastores tienen que lloverle las invitaciones. No es así. La cosa está dura. Todos lo sabemos. Todos lo sabemos que la cosa está dura. Pero hay cosas que se pueden hacer para cultivar la relación. Y a veces es una nota de aprecio. Algunos de ustedes manifiestan aprecio por un mensaje de la palabra de Dios. Gracias, pastor. Otros son más difíciles. Hay veces que una persona viene que usualmente nos dice palabras de aliento y uno lo aprecia muchísimo. Pero a veces viene de cierta persona que dice, ¡wow! Fulano me dijo esto. ¡Increíble! Quizás nunca me había dicho nada al respecto. Y en mi grupo pequeño, yo hice algo, me atreví a hacer algo. Yo le dije, no por mí, amados hermanos, no por mí, pero háganlo por los demás pastores que ustedes tienen. En Navidad, llévenle algo, una tarjeta, porque a veces se lo damos al que recoge la basura, al jardinero, al que hace tal cosa, al médico. Son buenas cosas, a los profesores. Eso es bueno. Es un tiempo de alegría. Pero lo que estoy diciendo es, hermanos, ¿cuánto apreciamos a nuestros pastores? Y por favor, no me vean a mí hoy. Lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo por mis pastores. Háganlo por ellos. De verdad, si consideran que conmigo ya es suficiente, porque los otros son muchos, no me den nada a mí. De verdad, de todo corazón lo estoy diciendo. Pero comencemos a cultivar lo que expresa Pablo con una expresión como esta. Yo debiera haber sido encomiado por vosotros. Pablo estaba esperando algo que no llegó. Eso no quita la responsabilidad que nosotros tenemos con ustedes. Nosotros tenemos muchas cosas también que hacer con ustedes. Y nosotros también invitarlos a ustedes, para que ustedes son más. Y compartir en diversos contextos con ustedes. Y tratar de conocerlos. Y meternos en la aplicación de la membresía de la iglesia. Y empezar a ver los hermanos para orar por ustedes. Eso es así. Pero hermanos, si en ambas partes nos encontramos esforzándonos por cumplir este tipo de cosas, vamos a aminorar las acechanzas del maligno para hacer daño en nuestra iglesia. Porque no ignoramos sus maquinaciones. Él aprovecha este tipo de cosas. Pablo finalmente les dice cuáles son sus planes y al hacerlo les confirma sus motivaciones al servirles. Versículo 14 del capítulo 12 aquí: esta es la tercera vez que estoy preparado para ir a vosotros y no os seré una carga, pues no busco lo que es vuestro, sino a vosotros. Porque los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres para sus hijos. Y yo muy gustosamente gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré por vuestras almas. Si os amo más, ¿seré amado menos? ¿Qué pregunta? Notas prácticas, simplemente las voy a mencionar. Segunda de los Corintios nos hace conscientes de las maquinaciones de Satanás para minar la obra de Dios en las iglesias. De esto que acabamos de hablar, estemos apercibidos. Segundo, la generosidad es una marca de las vidas cristianas y de las iglesias saludables. Y tercero, el sufrimiento y la debilidad son medios que Dios usa para revelar su gloria y su poder. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Pablo aplica la teología de la cruz al ministerio. ¿Cuál es el camino a la gloria? El camino de la cruz. Y tenemos que vivir primero la teología de la cruz si queremos ver la gloria. No es al revés. Morir a nosotros mismos
para servir a Jesucristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.